Bueno, hermanos, hoy vamos a ver el- los héroes. Necesitamos héroes de la fe. Ah, Ujú. Pero traigo mi bolsa, mi bolsa. ok. Hermanos, lo que estaba meditando sobre Hebreos 11 y pues hay algo que a la verdad lo vi que quiero compartir con ustedes sobre los héroes de la fe, que ya que esa es una frase que muchos usan de Hebreos 11. En Salmos 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este, hay cristianos que, o sea, la verdad, siguen fiel a Dios hasta que son bajo la persecución y mueren, porque ya siguen. Y estaba estudiando sobre Abraham, el padre de la fe, y él está mencionado en Hebreos 11. Y una de las cosas que yo, o sea, que yo entendí de lo que estaba viendo, leyendo, estudiando, ese héroe no es el héroe como hoy, como nosotros vemos tanto en películas y en Hollywood y todo lo que nos presenta. Ese héroe es como Superman, tiene poderes mágicos, pero bueno, cuando yo era joven, niño, ya que a mí me gustaba mucho leer esos libros así de caricaturas así de Superman, y siempre presentaba a Superman como una persona muy moral. Ahora los superhéroes son gente, pues uno no puede distinguir entre el malo y lo bueno, porque lo bueno ya hace lo mismo de lo malo. Sus métodos y todo son iguales. Pero, ¿qué es un héroe en la Biblia? Nuestro mundo ha distorsionado el concepto de un héroe y necesitamos aclarar esto, porque ya es algo que para muchos un héroe es un Batman, Superman, gente así. Ujú. Ese de Superman, hermanos, no se puede, nadie puede imitar eso. Y nosotros nada más para entretenernos, y hoy en la mañana vimos esto, pues yo necesito realmente escuchar el sermón de, porque la iglesia no entretiene, pero lo que hace Satanás es de distorsionar lo que es un héroe y que le hace, hace todos los héroes hacer una burla, o sea, se enfoca no sobre carácter moral, sino sobre poderes mágicos, que son la brujería, ¿no? Eso realmente a dónde va todo eso. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando nosotros entendemos este punto, nosotros tenemos que enfocar en lo que dice la Biblia y entender héroes de esta forma. Entonces, vamos a examinarlo hoy. El ser humano fácilmente se impresiona, o sea, Dios ha hecho el ser humano de tal forma que cuando una persona, un ser humano, ve a otros, es muy fácil que esa persona imita las acciones que ve. Y muchas veces se hace en una forma súbitamente en que uno no sabe lo que está pasando realmente. Pero cuando está expuesto a cosas, impresiona su alma, su carácter. Según de Pedro 2:7, Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado es de poco a poco ser acabado. Este, por ver las acciones de otros, encuentra muy fácil de imitar lo que ve el ser humano. Estas acciones pueden ser buenas o malas. Y normalmente, si ves 1000 buenas acciones,
una persona va a invitar. No, o sea, 1,000 personas ven buenas, acciones, uno de 1,000 que va a imitar. Y de las malas acciones, pues yo creo que 2 o 3 de cada 5. El punto es que tenemos que entender que todo se gira alrededor de la fe vivida, la fe viva adentro de uno. Y eso es lo que Hebreos 11 nos explica. En todo esto, ninguno de esas personas se acentúa, se enfatiza un poder sobrenatural, un poder mágico. Todos son gente normal como tú y yo, y que ellos hicieron, y eso es muy importante, fueron héroes porque obedecieron a Dios. La fe es la única parte de la salvación que es específicamente la que hacemos nosotros. O sea, ¿qué es la fe? Cómo puedo tener esta fe si no me sale? La fe es algo invisible, pero muy real. Y aunque digo, no se puede ponerlo a examinación en un laboratorio, la fe de alguien, pero se puede ver muy fuertemente que las convicciones de tal persona guía su vida. Esas convicciones, vamos a decir, en el sentido de Hebreos 11, de todos esos héroes, esa convicción es de obedecer a Dios, agradar a Dios con lo que Dios quiere. En Hebreos 11, 1 a 2, es pues la fe, la certeza. O sea, fe no es una declaración nada más. Es la certeza en el corazón de una persona hasta que ya que vive la vida según esa certeza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo vimos en la mañana. Mucha gente quiere enfocar sobre un show, quieren ver, 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 y que tiene así sus ojos pelados para novedades, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es héroes espirituales de la Biblia que nada más obedecieron a Dios, llegaron a ser de fama con Dios por lo que vamos a decirlo así de esa forma, por su fe. ¿Sí? La clave es la fe, es la esperanza. Por la fe uno puede arreglar la vida de tal forma que esta realidad futura es una convicción personal y llegará. Esta es la cosa. Va a llegar. Dios va a regresar por mí si yo no muero antes que Él viene. Pero el asunto es una convicción personal. Pues examínalo, expónlo ahí en un laboratorio para que lo examinemos. No lo puedo, pero es una convicción, es una esperanza y es muy real, porque es real nada más porque manejo toda mi vida bajo la influencia de esta convicción. Que la persona arriesga sus recursos, sus energías y sus esfuerzos. Abraham se levantó y se mudó a otro país porque tuvo la promesa de Dios. Entonces, fe, y esto todo lo vemos. O sea, Moisés tuvo la oportunidad de todas las riquezas de Egipto, pero arriesgó todo y se entregó, se perdió. Y luego se fue como un nómada, una persona que nada más está andando en el desierto como perdido, así, porque no quiso las riquezas, quiso las riquezas en el cielo, ¿sí? Y yo he hablado antes de eso, se levantó la vista al cielo y fue más importante que el terreno, ahí al mundo, la tierra. Pero se arriesgó todo a riesgo de perder porque está convencido dentro de sí que pasará. Vamos a ver a Abraham, padre de los fieles. Fiel, ok, otra vez, lo vamos a repetir 1,000 veces, pero voy a seguir repitiendo. Fe causa fidelidad. Fidelidad es otra forma de una persona que constantemente, porque fe que no es constante no es fe, ¿sí? Fe y fiel, ¿sí? Son la misma palabra, adjetivo y sustantivo. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham creyó a Jehová.
Este, hermanos, a fin de cuentas, cada persona, y pues Dios usó a Abraham como el ejemplo de esto. Y Dios, o sea, yo no hago a Abraham famoso, un héroe. Dios lo hace en la Biblia. Pero Dios hizo a Abraham un héroe de la fe por una sola razón: obedeció a Dios. Ni modo si parece obvio o no, si los resultados inmediatos fueron buenos o que fue algo que no rindió como quiso, pero Abraham tomó a Dios y a su palabra como promesa fiel que se cumpliría y usó esas promesas para dirigir su vida. ¿Sí? Y esto es lo que vimos en Santiago. La fe que no tiene evidencias, o sea, uno es salvo por fe y no por obras, pero a la misma vez la fe sin obras, y yo me gusta la traducción mejor, evidencias, entonces es muerta y no es fe, no tienes nada. Entonces, lo vemos esto en otro sermón que hemos visto: el justo vivirá por su fe. O sea, dice en una forma, pero entendemos que dice vivirá, será guiado en su vida por su fe. Y toda la gente en Hebreos 11 habla de eso. ¿Qué gran cosa que hizo Abraham? Pues no voló, no hizo cosas milagrosas, no hizo, o sea, muchas cosas que no hizo como un superhéroe de hoy en día, pero su fe era en exposición, y esto es la cosa más importante. Es donde empezó toda su fama, porque Abraham vivió en un desierto y que ya que no quiso ser como olvidado. Cuando muere no tiene hijos, entonces nadie va a recordarle. Su esposa, pobre de ella, y sí, cuando ella muere, pues los esclavos, los siervos de él se van a donde, quién sabe dónde. Pero pidió un hijo a Dios y Dios le prometió. ¿Ok? Y luego, aunque vamos a decir que tardaba, ¿sí? Sara y Abraham pues tenían casi 100 años de edad, 99 o algo así. Y entonces, que tuvo un sierva, y Sara hizo algo que no era de la fe. Lo que ella hizo era de la carne. Faltó la fe. Y ella dijo: Abraham, toma mi sierva y que pues con ella hace un hijo. Bueno, Dios dio la promesa a Abraham y Sara. Entonces, no, o sea, su fe faltó en ese momento. Pero Abraham tuvo fe en Dios porque creyó en el buen carácter de Dios. Confiaba que su buen carácter llegaría a bendecir su vida. Sí, esto es donde nosotros hablamos de fe que salva. Sí, aquí en esa tierra es una cosa, pero más que aquí en la tierra, vamos a decir que también en la eternidad, ¿no? Nosotros confiamos en Dios, en sus promesas, por esto de la eternidad, que va a llevarnos a su casa y que vamos a ser sus queridos hijos ahí. Aceptó la realidad de las palabras y promesas de Dios, Abraham, que llegarían a suceder, y este llega a ser convicción que guía su vida. La fe de alguien será manifestada como vive esta fe o creencias en las acciones de la persona. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, cuando vemos Hebreos 11 es por ver la fe de estos que nuestra fe se edifica, se crece. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, hermanos, hablamos de evangelismo y a la verdad, hermanos, tenemos que ser muy cruel. Tenemos que tratar con lo que es la situación, ni modo si nos duele o no. Y esto es una cosa que tenemos que ser muy rígido con esto. No vamos a ganar gente a Cristo si nuestra fe no es visible, que si no hay evidencias, si no se manifiesta en nuestras vidas. Un hombre que es un adicto de un droga o alcohol o que sea, no es una buena persona de testificar. ¿Por qué?
porque a fin de cuentas la gente se fija de que su fe que predica a ellos no está en ellos, no está en la persona predicando. Es un hipócrita. Y pues con hipócritas ya lo mandamos por un tubo, ¿no? No lo queremos hacer caso. Hebreos 11 17 a 19. Por la fe, esta es la gran cosa. Cuando estamos examinando la fe, Dios hizo del héroe Abraham, padre de la fe, hizo ejemplo, ¿sí? Yo, pues, Abraham hizo muchas malas cosas, ¿no? David también, pero por toda la mala cosa, tuvo una base que siempre regresaba a esta base, y esta base que regresaba es simplemente su creencia en Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. O sea, yo no tengo, o sea, hijos. Cuando yo muero, nadie va a recordar de mí. Ok. Entonces, Abraham pide a Dios, Dios, por favor, dame un hijo. Ya estamos pasado la edad de tener hijos, pero dame un hijo. Dios le concede en un año, más o menos un año, que Sara ya que tenía su hijo. Y pues luego, ¿qué? Este, vas a sacrificar este gran premio, ese gran tesoro que tú quisiste, vas a matarme. Ay, esa prueba duele, ¿no? ¿Quién no va a sostenerlo? Pero Abraham dice, bueno, como yo creo en Dios, ya. Y mira lo que explica. Habiéndosele dicho en Isaac, o sea, este es el hijo de la promesa de muchas generaciones, mucha como descendencia como la reina del mar. En Isaac te será llamada descendencia, no en otro. Entonces, la conclusión es que si tú pones las cosas juntos, entonces, ¿qué? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Y esto es un eco, vamos a decir, eco del Nuevo Testamento, que Dios mismo va a levantar Jesús de la muerte. Dios es poderoso para hacerlo. En donde, en sentido figurativo, también le volvió a recibir. ¿Ok? Abraham es tu héroe, imitas su fe. Le costó mucho a Abraham de tener y mantener esta fe. En Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, o sea, es un regalo, no es algo que nosotros ganamos por buenas obras, la salvación. Es simplemente creer a Dios, es un regalo, pero el regalo tiene que ser recibido. No hay nadie salvo que no recibe el regalo. Esa es gracia. A fin de que la promesa sea firme para todo su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, la promesa, que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, Dios ubicó a Abraham en nuestro enfoque, nuestra en la narrativa, en la Biblia, para que nosotros imitamos su fe. Ese es un héroe. Un héroe es alguien que hace las cosas bien y otros lo ven lo que hace y imita lo bueno que hace. Y esto es la pregunta. ¿Tú imitas la fe de Abraham? O sea, Abraham tuvo muchos hijos. Los árabes, los musulmanes, son descendientes de Ismael, que son descendientes de Abraham. Pero de todos no entraron en la promesa, porque de entrar en la promesa no es por sangre de uno, de nacer en esa familia, pero es de nacer en la familia de Dios por medio de este héroe, Abraham, imitar su fe. Si tú no trabajas para tu salvación, pero tú tienes fe, esa fe es fuerte y va a causar evidencias, pero no consigues por evidencias, por obras. ¿Okay? Porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios, es un héroe. ¿Okay? Su fe produjo constantes acciones demostrando la convicción de su alma. Y ahí es, hermano, que decimos, hay gente, aún en nuestra iglesia, ¿no?
que ya son supuestamente salvos por 10, 20, 30 años. Pero ¿dónde están esas evidencias, constantes acciones en su vida? Y esto, hermanos, es el problema, que necesitamos eso. Con eso, los demás dan testimonio y siguen fe que está en nosotros, no en nosotros, pero la fe que está en nosotros, como Abraham. Yo no soy un seguidor de Abraham. Yo no voy a ser un judío. Nunca voy a cambiarme a ser un judío. No puedo. De raza no soy judío. Pero yo puedo imitar la fe de Abraham. Y ahí es donde yo entro a ser un hijo espiritual de Abraham. En Gálatas 3, 7, 8 y 9, sabed, por tanto, que los que son de fe, la cosa que estamos hablando, a la vez, no son héroes, pero es la fe de los héroes cristianos. Dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, es una cosa que recibes el regalo de la salvación porque crees. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto no es la nación de los judíos. Este no es las naciones de los musulmanes, de los árabes. Esto es los que son salvos de cualquier nación. De modo de que los de la fe, como Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham, su padre de la fe. ¿Ok? Los católicos van a torcer esto, si ya que lo ven eso, que van a decir, no, es que ya que es como el Papa es Abraham y entonces vamos a seguir el Papa. ¿Sí? No estamos hablando de dedicación a un ser humano, o sea, es dedicación a la fe de esa persona. Y esa persona obedeció a Dios. El Papa no obedece a Dios. Él es muy en contra de la Biblia. Él tuerce la Biblia y contradice la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde está tu fe? Entonces, tu convicción, las evidencias de tu fe en tus acciones y la constancia de tu vida. El que tiene fe es fiel. ¿Sí? No hay otra forma. Fidelidad es de ser constante, haciendo lo correcto constantemente. Un coche que es fiel, puedes poner el nombre pintado ahí al lado. Este es fidelidad, coche de fidelidad. Tú entras y das la vuelta con la llave y no arranca. ¿Esa es fidelidad? No, es constante, 5 de las 10 veces que tratas de arrancarlo. Ya que voy a tirarlo, voy a venderlo y comprar otro bueno, porque las acciones no son constantes y no son correctas. El que tiene fe es fiel y haciendo lo correcto ante de los ojos de Dios constantemente con esmero. ¿Ok? Las evidencias obvias de tu vida son las obras que hacen válida la fe, que si estás viva. O sea, ¿tú tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Por qué tienes fe? Porque digo, pues debes decirlo, está bien, debes decirlo, debes declarar que tienes fe en Jesucristo. Pero si no hay evidencias de constar ese dicho, no. Y Santiago, esto es la clave de Santiago. Santiago se expone esto en otra forma y, como digo, pues Martín Lutero no quiso incluir Santiago en la Biblia. Ellos hicieron una Biblia en alemán, tradujo él y no sé quién es más, pero la Biblia a alemán, y que ya que puso como apéndice el libro de Santiago, porque no quiso incluirlo, porque habla de eso, y él era en una religión católica de la salvación por obras, y tú lo ahogó con ese punto de lo que estamos hablando. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, la validez de tu fe se ve en las evidencias de la fe. En Efesios 2:8, porque por gracia, regalo, piensa regalo, la palabra gris es gracia en griego, significa regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un regalo que nosotros recibimos de Dios porque creemos la promesa de Dios.
Y eso no de vosotros, no es, pues es don de Dios. Nosotros no podemos salvarnos con fe, porque creyendo, y hay un movimiento pentecostal que dice que ya que tú declaras algo y Dios tiene obligación de dártelo. Entonces, si yo quiero ser sano de una enfermedad, yo voy a declarar que soy sano. Entonces Dios tiene a fuerzas de, está obligado de darme lo que ya, porque yo tengo fe. No, no es así, ¿sí? Dice, la fe en Jesucristo es lo que salva, ¿sí? La fe es parte de nosotros, de la salvación, pero si no fuera por Jesucristo muriendo en la cruz, nadie, aunque tiene fe o no, pues no hay la promesa. ¿Y que, en qué vas a tener, qué vas a basar tu fe? Y no vas al cielo. Esto no de vosotros es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo me fui de aquí a 5 kilómetros a la basílica en mis rodillas. Sí, estas obras no salvan, pero a la misma vez, las obras o evidencias hacen válido tu fe, ¿ok? Es evidencia que sí tú tienes convicción. No por obras para que nadie se gloria. En Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Seguimos. Lo que está muerto no produce nada. Y Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. O sea, Santiago llamó la atención a todos los que quieren decir que son cristianos, pero no hay evidencia constante en su vida, no hay fidelidad. Y ahí está el problema. Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús planteó la misma idea, que sin este fe que cambia el ser, nacer de nuevo, no hay salvación. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si tú no entras así con Dios, es nada más una declaración hueca cuando dices que tienes fe. Jesús explicó que hay una esencial y absoluta necesidad de ser nacido de nuevo espiritualmente. Y esto lo hemos visto en otros sermones y voy a dejarlo por un momento. Primero de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, o sea, nuestra elección es para eso, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La salvación tiene el llamamiento de seguir a Cristo, o sea, parte del paquete, no es buffet, no puedes tomar lo que quieres y dejar lo que no quieres. De ser cristiano, tú tienes que seguir a Cristo en su forma de dirigir su vida, hablando de la fe, dirigiendo la vida. Primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, en Jesucristo, debe andar como él tuvo. Hay obligación aquí, hermanos, y esa obligación es lo que aclara que uno, son evidencias, vamos a decir, que ya que la fe es viva en uno. Primero de Corintios 11:1. Sed, y ese es Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que Pablo usó sí mismo como ejemplo. Y hermanos, esto es muy, vamos a decir de esta forma, esto es algo que es muy bíblico, que uno se acuda así, busca gente de buena fe, buen testimonio y que se hace convivio con ellos en comunión en una iglesia y que sigue el ejemplo de su fe. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, la pregunta es, ¿eres tú un héroe para otros? ¿Tú eres un ejemplo de la fe, como Abraham fue a nosotros? 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Pablo a Timoteo el joven, sino que sé, o sea, Pablo diciendo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. O sea, esto es el paquete, ese es el mandamiento.
eh, lo que Dios quiere de nosotros, que seamos ejemplos de Cristo. Y por ser ejemplos, vamos a llevar gente a Cristo, al cielo con Cristo. La fe es algo que se ve constantemente, es fidelidad demostrada por acciones, actitudes, motivos, que son exactamente lo mismo que tuvo Jesús. Lo que no es de la fe que salva es el no seguir lo que manda Dios. ¿Sí? Esto, vamos a decir que hay gente que piensan que son salvos y que tienen la bendición de Dios, que van al cielo, pero va a ser un rudo despertar un día cuando llega el juicio de Dios, y como lo vimos en Mateo 7, dice a veces siervos, ministros que hacen milagros y todo, nunca te conocí. Yo no te identifico como un salvo. ¿Pero por qué? Porque no obedeció la voluntad de Dios. Hiciste tu propia voluntad. Mateos 25-29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea, el engaño que uno piensa que va al cielo y que es un favor con Dios, a fin de cuentas, ¿qué va a pasar con esa persona? Esta esperanza se va a perder, aún lo poco que tiene. Este, Dios no nos alejamos de Dios de un segundo por provocaciones de Satanás, por malos ejemplos de personas que proclaman ser cristianos, pero ellos no manifiestan la fe del justo, mucho menos la fe de salvación. Hermanos, no te preocupes de gente en la iglesia que dicen que son cristianos y que te atacan, te hacen agresión, que te hacen chismes y muchas cosas malas. Este gente, tú puedes identificar el buen cristiano por la fidelidad hacia el ejemplo de Cristo en su vida constantemente. Todos los demás son marca de interrogación si son salvos o no. Muchos de esos falsos están desinteresados en las cosas de Dios. O sea, si hay un chisme, ya que vamos a hacer, pero de orar, no. De estudiar la Biblia, no. No tiene interés. Ese me recuerda de parábola de sembrador. En Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, prioridades. La fe, si tienes la fe, realmente, si tienes la fe, prioridades tienen que ser puestas en las cosas de Dios. Dios quiere que tú trabajas y que tú te sostienes a ti mismo. No hay que hacer en un extremo que ya que voy a quedarme en un lugar, así, en un cuarto, en mi alcoba, todos los días, todo el tiempo y estar orando. No es exactamente lo que ya que estábamos diciendo. Es que ya que las prioridades no son riquezas, no son placeres, no son afanes de la vida. Ay, tengo que hacer ese mandado. Ya tengo que ver a fulano, ya que prometí a mi mamá de ir a visitarla. Ya, ok, esas cosas se puede hacer sábado. ¿Y por qué no? Porque siempre tiene que hacer esas cosas domingo. Ahí está el problema, hermanos. Y cuando nosotros entendemos que ya que la fe es demostrada por medio de buenos cristianos, esto es evangelizar. Por lo que soy yo como cristiano, moralmente, atraigo, o sea, jalo gente a Cristo. Si yo soy una hipócrita, si yo tengo mal testimonio, olvida, ya no, no. Esto es algo que, vamos a decir, simplemente es un problema. Hermanos, la iglesia no crece con hipócritas. La iglesia crece porque hay buenos cristianos que hacen la voluntad de Dios. Con esto vamos a pararlo y